Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en la tercera cápsula de negocios internacionales. Hoy día lo que vamos a ver es política económica del comercio internacional y básicamente lo que queremos hacer un pequeño repaso de cómo funciona el comercio internacional en la práctica. ¿Qué es lo que pasa? En la práctica el comercio está lleno de aranceles, ya sea específicos, monto fijo o ad valorem, porcentajes. Está lleno también de subsidios, principalmente de subsidios al sector agrícola, ¿ya? Está lleno también, y eso es importante recordarlo, de cuotas, ya sea obligatorias o límites voluntarios, de exportaciones y arancel cuotas, es decir, que al sobrepasar los límites de cuota se cobra arancel. También está lleno de requerimientos de contenido local y medidas antidumping, que son aranceles compensatorios principalmente en caso de dumping. ¿Qué es lo que pasa? En la primera parte del curso vimos de que en general lo óptimo es que no hay que cobrar aranceles ni otorgar subsidios, básicamente porque implica una pérdida de bienestar social y a pesar de que genera recaudación, en general no compensa la destrucción y desviación de comercio, que son las pérdidas de bienestar al respecto. Pero en la práctica, en el mundo real, existen otras razones, porque las razones anteriores son económicas. Hay otras clases de razones por las cuales los gobiernos usan la política comercial de forma activa, ya sea de economía política, y que la economía política es básicamente buscar votos dentro de la población para favorecer a ciertos sectores y argumentos económicos de largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? A favor está el argumento de la protección de empleo de industrias, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Para proteger la industria local ante competencia extranjera. ¿Qué motivos puede haber? Solo traer votos de trabajadores y empresas locales de esas industrias, lo que se llama como el populismo industrial. Es interesante porque, por ejemplo, ustedes ven en 2016 Donald Trump ganó la elección apelando a varios sectores, y entre esos sectores estaba los automotrices y los sectores del carbón, ¿ya? ¿Y en qué estados estaban? En dos estados clave, Pensilvania y Wisconsin y también Michigan. Y son los estados que le dieron el triunfo a Donald Trump en 2016. Pero otro argumento es el de la seguridad nacional, que lo que pasa, hay industrias importantes que son para la seguridad nacional, que uno no se las dejaría, digamos, a proveedores extranjeros, a la importación de bienes. Por ejemplo, el petróleo, para asegurar obviamente la independencia energética, la defensa es lo más obvio. Imagínense, por ejemplo, si un país importa todo su armamento y no tiene industria de defensa local, en caso de guerra se cortan las importaciones de armamento, ¿qué hace? No tiene una industria local a la cual recurrir. El ejemplo más claro es Boeing, Airbus, que por ejemplo Boeing es estadounidense, Airbus es europea, y en general Estados Unidos todos los contratos militares se los da a la Boeing. No es que haya corrupción ni nada de eso, pero dice, mira, la Boeing estadounidense, Airbus es europea, si nos toca algún problema, obviamente queremos asegurar el suministro de armamento. En Chile también eso pasa, en Chile existen tres empresas, una que es ASMAR, es Astillero y Maestrancias de la Armada, que construye algunos barcos no tan grandes de la Armada chilena. Ahí está el famoso astillero de Talcahuano, la FAMAE, que es la fábrica de maestrancias de aéreas de la Fuerza Aérea, que construye algunos aviones pequeñitos y algunos repuestos, y la ENAER, pero FAMAE es la del ejército, fábrica de maestrancias del ejército, construye armamento básicamente básico del ejército, y ENAER es de la Fuerza Aérea. También otro argumento político es represalia, ya sea amenazar, digamos, a otro, como ponerlo como una potencial amenaza para abrir oportunidades comerciales. Recordemos que en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México y Canadá, una de las razones por las cuales se renegoció es porque Estados Unidos amenazó, digamos, a México y Canadá con romper el tratado. Y eso lleva a algunos riesgos, como por ejemplo guerra comercial. Es decir, yo te amenazo y no logro el acuerdo, pero me llega obviamente el castigo de la otra parte y eso llega a una guerra comercial entre países. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos entre Estados Unidos y China? Otro argumento es la protección de los consumidores, ya sea ante productos inseguros entre consumidores. ¿Ya? Por ejemplo, productos genéticamente modificados, pollos con hormonas, semillas modificadas como la de Monsanto, etc.
Pero en realidad siempre pongo inseguro entre comillas, porque en el fondo no es que sean tan inseguros, sino básicamente tiene que ver con otras cosas. Y recuerden que estos son argumentos, eso no significa que sea completamente cierto estos argumentos. Otro argumento es fortalecer objetivos de política exterior, sancionar comercialmente países como Irán, Corea del Norte o Cuba, que básicamente son países en los cuales son enemigos. Por ejemplo, en Estados Unidos les pone sanciones comerciales para lograr algún objetivo en política exterior. El problema es que los socios comerciales de Estados Unidos comercian con esos países que son los enemigos de Estados Unidos. También es protección a los derechos humanos, que son alegar las condiciones laborales en China, por ejemplo, de semi-esclavitud como argumento para limitar el libre comercio con China. ¿Ya? También está el argumento, que este es más creíble, de la industria naciente, que es lo que pasa. Es lo mismo que un bebé. Un bebé, si tú lo metes al mercado laboral, no va a tener cómo competir. No tiene educación, no sabe ni siquiera hablar. Por eso uno lo protege a ese bebé, lo educa, etcétera, hasta que sea competitiva y pueda salir a competir. Lo mismo con la industria. Una industria con poca experiencia tiene costos demasiado altos, uno la protege de la competencia exterior hasta que domine la tecnología y sea competitiva. El problema es que no siempre se produce ese resultado. Uno a veces también, lo mismo con el bebé, uno lo protege y al final del día lo que ocurre es que no se va nunca de la casa, nunca termina la universidad, etc. Eso pasó en Chile y eso requiere, por lo tanto, una estrategia creíble de que en algún momento yo te voy a soltar la mano y te vas a tener que ir de la casa. Lo mismo la empresa, que en algún momento va a tener que competir. O por estrategias de comercio, ya sea economías de escala, ¿ya? Actuar primero también, es decir, por ejemplo, intervenir, ya sea porque hay una nueva tecnología y yo quiero intervenir para, ya sea subsidiándolo, protegiéndolo contra la competencia exterior, cosa de tener el monopolio en algún momento de esa industria, ser el primero entrante. O bien establecer barreras de reentrada derechamente ante la competencia externa. Es lo que hace China. Lo que hace China, por ejemplo, es convertirse en líder en energías renovables, protegiendo a la industria local. ¿Ya? El resultado de todo esto es que ha habido libre comercio y desarrollo antes de 1930, pero se perdió por la Gran Depresión. ¿Qué es lo que pasó allá? Lo que pasó es que todos los países intentaron de que hayan represalias hacia los otros, básicamente que el otro asuma las consecuencias de la crisis. Como todos hicieron lo mismo al mismo tiempo, hubo una guerra comercial brutal que al final del día lo único que originó es pobreza en el mundo. Y entre otras cosas que originó es la Segunda Guerra Mundial, ya a través del ascenso de Hitler. Obviamente que después de la Segunda Guerra Mundial nadie quería repetir la experiencia, por razones más que obvias. ¿Quién quiere repetir una guerra? Entonces se pusieron de acuerdo de que hubiese libre comercio a través del GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que hubiesen reglas del juego de comercio creíbles entre todos, y eso originó hasta la ronda de Uruguay, la de Doha, y la creación de la Organización Mundial de Comercio, que vela por los derechos de propiedad intelectual, por el libre comercio entre los países y que nadie se haga trampas en el solitario. Y también la creación de áreas locales del libre comercio, ya sea algunas muy exitosas como la Unión Europea, pero otras no tanto como el NAFTA. O sea, el NAFTA es exitoso, pero por ejemplo las iniciativas como el Mercosur en América Latina no han sido propiamente tal. Eso es parte de la clase de hoy. O sea, la razón de esta cápsula es ver de que el libre comercio no es precisamente algo que se descubrió en las últimas décadas ni nada de eso, sino que es un continuo, ir y venir, pero que en el fondo hay razones por las cuales a los países no les gusta el libre comercio y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando queremos entrar en un país y ese país es hostil a la entrada de negocios internacionales, ahí hay un problema importante que tenemos que abordarlo con mucho cuidado.